Antes de abrir estas páginas, quiero mirarlos a los ojos, aunque sea a través de estas palabras, y decirles gracias. Gracias por seguir conmigo en esta aventura que nació como un homenaje a Deloy el Pin, una historia que me robó el corazón y que ahora comparto con ustedes como si fueran mi familia elegida. Cada capítulo, aunque llegue solo 2 veces al mes, lleva escondido el latido de mis noches de creación y el deseo de que ustedes lo reciban como un abrazo. Gracias por acompañarme con un cafecito, con un instante de calma, con esa complicidad silenciosa que me recuerda que no estoy sola en este viaje. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es donde la magia realmente comienza. Prick, ¿estás ahí? La voz de Anil se pierde en el silencio del Pine Palace. No hay respuesta. La princesa avanza rápido por el pasillo, mirando a ambos lados, esperando ver aparecer a su sirvienta en cualquier momento. Nada. Prick. Esta vez suena más fuerte. Más urgente. El eco le devuelve su propio miedo. Desciende las escaleras casi corriendo. Sus manos se deslizan por el barandal húmedas de sudor. O quizás de angustia. ¿Dónde estás? Se detiene en seco en el vestíbulo. El palacio está demasiado callado. Demasiado vacío. Sus ojos recorren el salón una y otra vez, como si buscara una señal, cualquier señal. Entonces lo siente. Ese presentimiento frío. Ese golpe en el pecho que no necesita explicación. ¿Pin? El nombre sale en un susurro roto. Anil gira bruscamente y vuelve a subir las escaleras. Más rápido. Más desesperada. Llega hasta la habitación de invitados y empuja la puerta con fuerza. El golpe resuena. Pin. Pero dentro. Solo hay orden. La cama intacta. Las sábanas lisas. Ni una marca. Ni un rastro. Anil se queda paralizada en el umbral. Respira con dificultad. Como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Como si el palacio entero se estuviera cerrando sobre ella. Y por primera vez en mucho tiempo, la princesa entiende algo que la aterra. No están. Ninguna de las dos está. Y el silencio. Ya no es calma. Es una amenaza. Pero el tiempo aún no estaba listo para avanzar. El reloj del destino, caprichoso y cruel, decidió retroceder sus agujas. Hasta el instante en que todo comenzó a romperse. Unas horas atrás. Capítulo 10. Un punto de no retorno. Narradora omnisciente. En una amplia habitación, revestida de lujos sobrios, un hombre camina de un extremo al otro. Su sola presencia impone silencio. Nadie osa mirarlo directamente. Y hoy, incluso las sombras parecen esquivarlo. Las ojeras profundas bajo sus ojos delatan noches sin descanso. Noches cargadas de decisiones que se le escapan de las manos. Se detiene de pronto. Sus dedos rozan el borde de un escritorio de fina madera pulida, buscando en el frío del tacto una calma que no llega. Nada lo calma. Con un gesto brusco, aprieta el bolígrafo entre los dedos. Un crujido seco. El objeto cede y cae al suelo, partido en dos. El sonido resuena en la habitación. El hombre cierra los ojos y respira hondo, como si intentara contener una tormenta que amenaza con desbordarlo. El aire entra. Sale. Pero el peso en su pecho no disminuye. Sus hombros permanecen rígidos, tensos, hasta que el cansancio termina por vencerlo. Se deja caer en el gran sillón de cuero. La superficie fría lo recibe, pero su mente sigue atrapada en un torbellino implacable. Los pensamientos giran, uno tras otro, sin concederle tregua. Se inclina hacia adelante.
Entonces lo ve. Sobre una mesita a su lado, descansa un enorme álbum de fotografías. Uno de los pocos objetos que, en ocasiones, logra distraerlo del peso de gobernar. Lo toma casi sin pensar. Sus dedos recorren la portada con lentitud, como si buscara aferrarse a algo estable en medio del caos. Abre el álbum. Pasa una página. Luego otra. Hasta que se detiene. Su respiración cambia. Ahí está. Anil. Su tesoro. El retrato la captura en un instante de pura felicidad, riendo, ligera como el viento, corriendo sobre la grama con Pilantita, como dos almas que disfrutan la vida sin prisa. Un instante capturado en el tiempo. Una felicidad tan pura, que hoy parece inalcanzable. El rostro del hombre se endurece. Con un movimiento seco, cierra el álbum. Se pone de pie. Y sin dudarlo, se dirige hacia la puerta. Pero al abrirla, el destino le ahorra la caminata. Frente a él, los dos jóvenes que más ansiaba, y temía, ver. A ti te estaba esperando, Cuncuea. Su voz retumba en la habitación. La autoridad que emana de su figura, basta para tensar a ambos muchachos al instante. El vicepríncipe Arnón da un paso al frente, intentando recomponerse. Padre, perdone la demora. No fue sencillo llegar a tiempo, pero ya estamos aquí. Y traemos buenas noticias. Tras él, Cuncuea avanza con cautela y hace una reverencia apresurada. Señor rey, le pido disculpas si mi accionar no fue de su agrado. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la búsqueda no daba frutos. Decidí actuar por mi cuenta. ¿De verdad crees que voy a creerte tan fácilmente, Cuncuea? El rey se incorpora por completo, abandonando el sillón. Da un paso hacia ellos. ¿Acaso no recuerdas lo que le dijiste a Anan? Nunca regresaste. La acusación cae como un golpe. Cuea traga saliva. Su garganta se cierra. Por un instante, ninguna palabra parece segura. Es consciente de que una sola palabra equivocada bastaría para transformarse en su sentencia final. Y entonces, recuerda. Flashback. Sobre el pavimento duro y frío, resuenan unos pasos apresurados. El eco seco de los tacones golpeando el suelo se mezcla con una respiración agitada, irregular. Como un corazón asustado intentando escapar de su propio ritmo. La noche se acerca con rapidez. El tiempo avanza sin conceder tregua, sin permitir siquiera una pausa para pensar con claridad. Gotas de sudor recorren el rostro del joven y caen sobre sus zapatos negros mientras se detiene, sin aliento, junto a su automóvil. Apoya las manos en las rodillas. Se inclina hacia adelante. Respira con dificultad. Luego se seca las palmas sudorosas contra el pantalón y busca las llaves en el bolsillo. Las encuentra. Pero no arranca. Permanece inmóvil. No sabe hacia dónde ir. En su mente resuena, una vez más, la encomienda que pesa sobre sus hombros. Encontrar a ese hombre escurridizo. Traerlo de vuelta. Vivo o muerto. Y con él, a Pilantita. Lo ha buscado en todas partes. En su trabajo. En el restaurante que frecuentaba. En la plaza del pueblo, ahora teñida por una luz anaranjada que anuncia la noche. Y finalmente, en la casa de sus padres. Allí, recostado contra el auto, respira hondo, sabiendo que la respuesta que teme es la única posible. Permanece así un largo momento, como si esperara un milagro. En ese instante, Carncún, el hermano menor de Cuea, caminaba con prisa por la acera, sin mirar atrás. Señor Carncún, disculpe que lo detenga. Sé que puede parecer extraño verme aquí, pero necesito saber con urgencia dónde se encuentra su hermano, Lord Quaquiat. Carncún se detiene. Su expresión es seca. Distante. Debo llegar a casa. Supongo que ya preguntó a mis padres. Y le aclaro algo, no soy guardián de mi hermano. Él se casó. Ya tiene su propia vida. Cruza los brazos, observándolo con evidente desinterés. Pero Arnón no retrocede. Mi padre, el rey, lo necesita con urgencia en el palacio.
Necesitamos saber el paradero de su hermano, y el de su esposa, la señorita Pilantita. Carncún suspira, visiblemente molesto. Con todo respeto, señor príncipe, creo que ni usted ni el rey deberían entrometerse en la vida de dos recién casados. Ahora, si me disculpa, tengo prisa. Sin esperar respuesta, entra a la casa y cierra la puerta tras de sí. Arnón permanece allí unos segundos, con la mandíbula tensa. No entiende del todo, pero no le queda otra opción. Regresa al auto. Esta vez, arranca. Agarra el volante con fuerza y, tras una respiración profunda, pisa el acelerador, llenando sus pulmones de una valentía que sabe necesitará pronto. Al llegar al gran palacio Sabetaguarit, hace sonar la bocina para que abran las puertas. Pero no entra. Se queda detenido. Observa la entrada. Gana tiempo. No puede presentarse ante el rey con las manos vacías. Intranquilo, decide desviarse. Gira el volante y toma el camino hacia su propio palacio. Tal vez, piensa, una copa de champaña, el silencio de sus muros, le ayuden a ordenar las ideas. Para llegar al Palacio Oradee debe bordear el Palacio Búa. Y entonces, se detiene en seco. A un costado del camino reconoce un auto rojizo. El auto del maestro Cuea. Más adelante, ve a Cuea despidiéndose con un abrazo de la tía Pat, que parecía aferrarse a él, buscando consuelo. Arnón sale del vehículo de inmediato. Kun Cuea, qué sorpresa verte al fin. Saluda brevemente a Pat y, sin perder tiempo, lo aparta. Cuea intenta mantener la compostura, pero sus manos lo traicionan. Señor príncipe, le ofrezco mis disculpas por haber ocultado mi paradero. He estado buscando a Pilantita por el pueblo, pero no he tenido éxito. Arnón alza una ceja, desconfiado. No tienes idea de lo furioso que está mi padre. Cree que eres un cobarde, incapaz de enfrentar tus responsabilidades. Si te presentas ante él, con esa historia, no te irá bien. El peso de la advertencia queda suspendido entre ambos. Cuea baja la mirada. No pretendo decirle eso al rey. Te ruego que me ayudes. Convéncelo de que pronto estaré en el palacio, y que traeré a Pilantita conmigo. Arnón lo observa con dureza. No te hagas el ingenuo. Te busqué en casa de tus padres. Ninguno sabía qué decir. No saben nada, confiesa. Piensan que estoy de viaje con Pilantita. No tuve el valor de decirles la verdad. El silencio se instala. Ambos comprenden la gravedad del problema. Finalmente, Arnón habla. Haré esto por ti, y por mí. Diré que te encontré en un poblado lejano buscándola, y que me uní a la búsqueda. Tú dile al rey lo mismo que le dijiste a tía Pat. Cuea niega con nerviosismo. Pat cree que ya sé dónde está su sobrina. Si repito eso ante el rey, me estaría echando doblemente la soga al cuello. Después de darle vueltas una y otra vez, acuerdan una coartada frágil, peligrosa, inevitable. Dos jóvenes atrapados en su propia red de mentiras, sin saber que cada paso los acerca más al desastre. Y entonces, Cuea levanta la vista. ¿No es esa, la princesa Anilapat? Fin del flashback. Responde, Kun Cuea. La voz del rey retumba como un trueno en la sala. Cuea se esfuerza por mantener la calma. El miedo lo oprime. Su Alteza, hice todo lo posible por volver. Pero la fuerte lluvia impidió mi regreso. La lluvia no es excusa para quien ama a su esposa. La dureza en la voz del rey estremece al joven. Mis hombres, sin parentesco alguno, la buscaron contra viento y marea. Kun Cuea. El vicepríncipe, el mismo que lo trajo para salvar su pellejo, permanece paralizado a su lado, sin intención de hablar. Él conoce bien las consecuencias de mentirle a su padre. Contra la espada y la pared, y los ojos penetrantes del rey, decide adelantar el plan. Señor rey, mi proceder no ha sido en vano. Su voz tiembla, pero sigue adelante. Es de mi conocimiento el paradero de mi esposa. Mis hombres y yo sabemos dónde está, y mañana la traeremos al palacio. Un silencio espeso cae sobre la sala.
El rey lo observa con frialdad antes de responder. Si es así, entonces mis hombres también irán contigo. Sus siguientes palabras sellan el destino de Cuea. Hijo, prepara todo esta noche. Y asegúrate de que Cumpin esté aquí mañana a primera hora. Con un gesto seco, les indica retirarse. Medita sobre la extraña conducta del maestro Cuea. La desconfianza lo carcome, y sin demora, redacta una acusación formal y una orden de arresto, apuntándolo como el principal sospechoso de la desaparición de Pim. Con gesto solemne, coloca su sello, y únicamente entonces, se entrega al descanso. Entretanto, afuera del Palacio del Pino, dos damas avanzan una junto a la otra. La cortesía se mantiene en la superficie, pero la tensión entre ellas vuelve el aire pesado. Desde que se despidieron de Anil, no han cruzado palabra alguna. El chofer les indica que se acerquen al auto, deberán regresar juntas al gran palacio. Antes de subir, una de ellas se detiene, rompiendo, al fin, el silencio. Ewan, ¿me permite un momento, por favor? Pregunta Cunon, tocando suavemente su hombro. Quisiera hablar con usted. Ewan se gira con serenidad, aunque su incomodidad es evidente. Señorita Alizara, no comprendo del todo qué tiene usted contra mí. Contesta con voz firme. Pero se lo diré con claridad, no me alejaré de Anil. Mucho menos ahora, cuando más lo necesita. No es mi intención separarla de su familia. Replica Cunon. Al fin y al cabo, es su sangre. Pero no es un secreto el modo en que usted la mira desde hace tiempo. Solo le pido una cosa, señorita Ewan. Conozca su lugar. Las palabras, lejos de apaciguar, tensan aún más el ambiente. Sin responder, Ewan sube al asiento delantero. Desde el retrovisor observa a Lizara, ahora inexpresiva en el asiento trasero. Ewan sabe que, a veces, el silencio es el mejor consejero. Pero Alizara aún no ha terminado. Al llegar a su destino, rompe el mutismo con una frase certera. Anil no permanecerá en su palacio por mucho tiempo. Regresó de Huain para preparar su viaje a Londres. Se irá pronto, y yo la acompañaré. Se detiene apenas un segundo, pero lo suficiente para hacer la tensión crecer. Si acepta un consejo, señorita Ewan. Regrese a su palacio en el norte, antes de que el recuerdo de Anil se impregne tan hondo, que le resulte imposible de borrar. Las palabras cumplen su cometido. Esta vez, Ewan no tiene respuesta. Dentro del gran palacio, la tensión tampoco disminuye. La princesa Lisa observa de reojo cómo su hijo Anan y su esposa Bati evitan mirarse. Una sirvienta entra cargando dos maletas, detrás de ella, camina el gran príncipe en silencio, dejando a su madre y a su esposa solas en el salón. Bati aprieta los labios con fuerza. Un sollozo se le escapa y, cubriéndose la boca, se aleja con pasos apresurados. Parvati. La voz de la princesa la detiene. Por favor, deténgase. Bati se queda inmóvil en el marco de la puerta, sin atreverse a girarse. El nudo en su garganta no la deja respirar con normalidad. ¿Puedes mirarme al rostro?, pregunta su Alteza con firmeza. Te advertí desde un principio cómo debías comportarte. ¿Qué le hiciste a mi hijo para que actuara de ese modo? La joven permanece de espaldas. Su Alteza, le pido disculpas por mi proceder, dice al fin, con dificultad. Nunca le pedí a su hijo que se alejara de mí. Y aunque me duele, respeto su decisión. La princesa suaviza su expresión. A veces es necesario dejar el orgullo a un lado para ganar. Le dice. Te ruego que no despiertes otra vez los fantasmas del pasado. ¿Por qué no le recuerda eso a su hijo?, responde Bati, dejando escapar toda su frustración. Señorita Bati, exclama la princesa, intentando retomar el control. Venga mañana a primera hora. Desayune con nosotros. Luego tomaremos un té. Al no recibir respuesta inmediata, suspira. Descanse, Parvati. Y cuide su salud. No vale la pena luchar contra enemigos invisibles. Bati respira hondo. Seca sus lágrimas y, por fin, se gira para mirar a su Alteza.
Asiente en silencio y se dirige a la salida. Pero al avanzar por el pasillo, un escalofrío la recorre. Ve a Lady Ewan pasar junto a ella, saludándola con cortesía. Entonces lo comprende, ha cometido un grave error al dejar a su esposo en el gran palacio. Sin devolver el saludo, se marcha rumbo a Burapa, sosteniendo entre las manos los fragmentos de su corazón. En el Pain Palace, la princesa contempla con enojo a la mujer que tantas veces sostuvo entre sus brazos. Aquella que ahora yace en silencio a sus pies, mientras recorre la habitación de un lado a otro, envuelta apenas en una toalla. De pronto, la princesa se detiene. Algo la inquieta. Su mirada recorre a Pin de arriba a abajo con atención clínica, como quien examina un secreto que no quiere descubrir. La preocupación desplaza al enojo. Lady Pin, ¿por qué tu piel está tan pálida? La ayuda a ponerse de pie, y en ese gesto descubre la fragilidad de un cuerpo debilitado, demasiado delgado, con la ropa arrugada, y el brillo ausente en los ojos. Un dolor seco le oprime el pecho. No has estado comiendo bien, ¿verdad? Pin baja la mirada, incapaz de responder. La verdad pesa demasiado. La noche cae, y el tiempo se agota. La inquietud de Anil ya no está en la huida, sino en comprender que su obstinada pilantita se ha expuesto más de lo que debía. Pin, dúchate y cámbiate. Ordena con ternura disfrazada de firmeza. Rebusca en su closet y extrae 2 mudas de ropa. Ve. Entra a la bañera. Después de todo, no es tu primera vez allí. Princesa, por favor, suplica Pin, con la voz quebrada. No me obligue a volver al Palacio Bua. No estoy preparada para enfrentar a tía Pat. El llanto regresa, agotado y silencioso. Anil la observa, pero su mente se aferra a una idea fija. Algo no encaja. Quédate aquí. No salgas hasta que vuelva. El tono es firme, aunque sus ojos desmienten la dureza. Antes de salir, la mira una última vez, y en su expresión se asoma, sin querer, el cariño que la traiciona. ¿A dónde vas? Pregunta Pin, con miedo. Anil no responde. Sale con paso decidido. Su pijama de seda ondea, mientras desciende las escaleras, buscando a alguien que ha extrañado más de lo que admitiría. Prick. Sé que estás ahí. Ya puedes salir. La sirvienta, que llevaba rato esperando en la entrada, aparece al instante. Al ver a su princesa, corre hacia ella y la envuelve en un abrazo lleno de alivio. Gracias al cielo. Dice, temblorosa. Todo se volvió un caos sin usted. Anil cierra los ojos un instante. Lo sé, y se pondrá peor. Prick intenta reír, pero su voz tiembla. Peor de lo que está, imposible. El rey está insoportable, el Palacio Bua es un caos. Todo por la desaparición de Lady Pin, completa Anil. Sin darle espacio a continuar, cambia el rumbo. Prick, prepara dumplings, que tengan bastante sopa. Prick la observa con sospecha. ¿Para quién, mi princesa? Solo hazlo, responde Anil. Mientras más rápido los cocines, más pronto entenderás por qué. Y sin añadir nada más, se da la vuelta un instante. Me iré a mi recámara. Avísame cuando estén listos. Con un vaso de agua en la mano, Anil sube las escaleras sin detenerse. Al cruzar el umbral, su mirada se ilumina. Pin está limpia. Envuelta en ropas delicadas. Vulnerable. Una sonrisa leve, casi un suspiro, cruza el rostro de la princesa. Pero la realidad la alcanza. Dura. Implacable. Anil sacude la sensación, vuelve en sí, y emite un leve sonido para anunciar su presencia. Lady Pin, toma un poco de agua, por favor. Pin avanza despacio, toma el vaso, y le da la espalda. No quiere que la vean así. No llores más, dice Anil con suavidad. Podrías ahogarte con el agua. Se da cuenta demasiado tarde, su voz solo empeora las cosas. Guarda silencio. Pero algo capta su atención. ¿Qué les pasó a tus uñas? Pregunta en voz baja, acercándose. Pin, dime la verdad. No soy tan mala como piensas.
No sienta lástima por mí, princesa. Todo el mal que sufro, lo merezco. Las lágrimas no le permiten sostenerle la mirada. Debiste caminar mucho para llegar hasta aquí, murmura Anil. La rodea por la cintura. Firme. Protectora. Su aliento roza la piel de Pin cuando le habla al oído. Para mí, tu valor es como una tela fina, tejida con hilos de plata y oro. Delicada. Exquisita. Le susurra. No te veas como algo menor. Pin gira despacio. Apoya su frente en la de Anil. Sus respiraciones se mezclan. Si es así, ¿por qué no huimos juntas como querías? Mi corazón, mi mente, todo es tuyo. Si tuve el valor de huir de la boda, puedo desafiar cualquier límite por ti. Anil la acerca más. Sus ojos recorren sus labios. Y la besa. Entonces, crash. Una bandeja cae al suelo. Lady Pin. La voz de Prick irrumpe, aterrada. Prick, tranquila. Dice Anil de inmediato. No es lo que piensas. Reunidas en el salón, Anil intenta explicar a Prick la escena que acaba de presenciar. La sirvienta, con un pañuelo húmedo en la frente, lucha por recuperar sus sentidos, aún incapaces de aceptar la presencia de Lady Pin. Entonces, todo este tiempo has estado aquí, dice con sorpresa, la duda temblando en su voz. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Recorrí este palacio tantas veces. No te culpes, Prick. Sé esconderme bien. Además, aunque no lo creas, hay rincones de este palacio donde jamás has estado. Pin se cubre la boca de inmediato, consciente de haber revelado demasiado. No digas más, Pin. Se suponía que era nuestro secreto, interrumpe Anil, refunfuñando. Prick, aún asombrada, se muerde la lengua para no formular la pregunta que arde en su mente. De reojo observa a las damas, que bajan la mirada con timidez, delatando una complicidad silenciosa. ¿Qué harás entonces, princesa? Lady Pin no puede volver al Palacio Bua. ¿Huirás con ella? Pregunta con genuina preocupación, sabiendo de primera mano el estado histérico de la tía Pat. No puedo hacer eso, Prick. Traería demasiados problemas a mi familia, responde Anil con un suspiro que pesa. Pin está casada ante la realeza, huir con ella no sería tan sencillo. Baja la mirada. Atrapada entre lo que desea y lo que su conciencia le exige. No volveré con Quea, interrumpe Pin. Si tengo que seguir escondiéndome, lo haré. Pero no pienso verlo nunca más. Pin. Esconderse ya no es tan simple. Tarde o temprano descubrirán que estás aquí, y las consecuencias podrían ser terribles. Anil se muerde las uñas nerviosa. Debes volver. Pero no esta noche. Lo harás cuando tengamos un plan. Que realmente nos ayude a resolver esto. Lady Pin aparta la mirada. El ceño fruncido delata su pesar. La princesa que observa ahora no es la niña que solía conocer, sino la sombra de alguien cansado. Lo siento mucho, Lady Pin, dice Anil con tristeza. Mi corazón está dividido. Sus ojos se entristecen. Cuando te dije que huiría contigo, jamás imaginé que sería así. Arrastrando a mis padres a la deshonra. Y tomando a una mujer casada. Respira profundo. Las palabras quedan suspendidas. Iba a ser difícil para todos. Pero al menos teníamos el beneficio de la duda. Ahora. No tenemos nada. Anil se deja caer en el sofá. Suelta una bocanada de aire. Como si liberara el dolor que oprime su pecho. Las lágrimas caen en silencio. Prick observa sin intervenir. La escena le recuerda a una batalla perdida. A una guerra sin vencedores. Prick, dice Anil con la voz apagada, prepara la habitación de invitados para Pilantita. Asegúrate de que coma. El aire se atasca en su voz. Yo me iré a recostar. Ya no soporto más estar en este cuerpo. En verdad.
Quisiera que nada de esto hubiera sucedido. Pero mañana será otro día. Y descansadas. Quizás sepamos qué hacer. El cansancio impregna cada palabra. Se despide de Pin con la mirada. Y abandona el salón. Dejándola atrás, hecha un mar de lágrimas. Amanece. El sol inunda con su luz los alrededores del palacio. Pero no logra atravesar dos corazones turbados. Arnón y Quea se reúnen temprano, con los rostros cansados y los cuerpos tensos. Ninguno ha dormido. Ambos saben que, en pocas horas, deberán rendir cuentas ante el rey. En el camino hacia el palacio, se detienen. El silencio pesa. Arnón rompe el silencio, mientras da un sorbo a su segunda taza de café. Kun Quea. ¿Cómo demonios haremos para traer de vuelta a Lady Pin? Alguna idea debes tener de su paradero. Hay un eco de preocupación pura en sus palabras, sus ojos anclados en los de su amigo. La conozco desde niña. Por su cuenta, ella nunca actuaría así. Quea baja la mirada. Sus manos se cierran lentamente. Ella cambió, dice al fin. Desde que terminó la ceremonia, no fue la misma. Aprieta los puños. No quiso acercarse a mí. No saludó a los invitados. Y cuando la busqué en la recámara, había desaparecido. Su rostro se endurece. Creo que fue su plan desde el principio. Huir de mí. Arnón se gira hacia él, serio. ¿Qué estás diciendo? Eso es una acusación grave, Quea. El vicepríncipe pasa una mano por su rostro, inquieto. No puedo creer que Pin haya sido capaz de deshonrarnos a todos. Murmura, más para sí que para el otro. Arnón comprende que ya no tiene escapatoria. Podríamos decir la verdad, a medias. Propone. Solo para ganar tiempo. Quea niega de inmediato. No. No podemos arriesgarnos. Levanta la mirada, afilada. Sospecho que su mejor amiga, Sunee, y su hermano Kawin la están ocultando. Solo debemos encontrarlos. Y hacer que confiesen. Golpea la mesa con tal ímpetu, que los objetos alrededor vibran, arrancando un sobresalto de Arnón. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda. Y la de los hombres del rey. Arnón lo observa con detenimiento. No pensarás huir otra vez, ¿verdad? Quea asiente, tenso. Sin alternativas, acuerdan mentir una vez más al rey, para ganar tiempo. Se levantan. Caminan hacia el gran palacio. Sin saber que entre los árboles, un par de oídos atentos lo ha escuchado todo. La princesa Anil despierta en el Pine Palace con el presentimiento de que algo va mal. Su mirada recorre la habitación buscando a Lady Pin, pero no encuentra más que sábanas frías. Su sirviente tampoco responde. Dejando todo de lado, se dirige al gran palacio para desayunar, cumpliendo la promesa hecha a su madre, Alisa. Se apresura, decidida a no demorarse, aunque la inquietud late en su interior. A pocos metros de allí, cruzando el puente Bua, el príncipe Anan acortaba la distancia con paso decidido. Tenía una misión clara, sacar a la tía Pat de su encierro. El rey le había encomendado convencer a la tía Pat de desayunar con ellos. Sería un día decisivo, y su presencia era fundamental. Al llegar, su mirada se posa en el rostro pálido de su adorada tía, quien desde la desaparición de su sobrina no ha conocido la paz. Tía, dice Anan con ternura, tomándola suavemente de las manos. Sé que preferirías esperar aquí hasta que aparezca, pero encerrarte no hará que suceda. Ven, acompáñanos. Pat suspira con dificultad, los hombros vencidos por el cansancio. No tengo fuerzas, querido príncipe. Estos días sin Pilantita han sido un suplicio, un castigo que siento merecer. Las lágrimas recorren su rostro mientras se aferra al abrazo de Anan. Merezco todo lo que me ocurre, por haberla obligado a actuar contra su voluntad. Él la sostiene con firmeza. No digas eso, tía. Siempre quisiste lo mejor para ella. Pronto estará aquí contigo, lo verás. Pero sus palabras no bastan.
El llanto de Pat se expande por el salón del Palacio Búa, estremeciendo incluso a los sirvientes, que bajan la cabeza en señal de respeto. Entonces, Princesa Patamika, por favor, no llore más. Un joven irrumpe en la sala, jadeando. La he encontrado. Pat se separa de inmediato. Sus ojos se abren, incrédulos. ¿Cómo? Susurra. El joven la sostiene para que no caiga. He traído a Pilantita de vuelta, princesa. Está justo afuera, en mi auto. Y mientras el eco de aquella noticia recorría los pasillos del palacio como un susurro peligroso. Nadie imaginaba que, en realidad, no se trataba de un final, sino del comienzo. Porque hay guerras que no se anuncian con espadas, ni con gritos, ni con ejércitos marchando. Hay guerras que empiezan en silencio, en miradas que ya no pueden retroceder, en promesas imposibles de cumplir, en corazones que deciden amar, aún sabiendo el precio. Esa mañana, sin que nadie lo supiera, sin que el destino diera una advertencia, la primera pieza fue movida. Y desde ese instante, cada elección, cada mentira, cada latido, acercaría a Anil y a Pim, no solo al amor que desean, sino también a la tormenta que amenaza con destruirlo todo. Porque cuando el amor desafía al poder, la guerra ya ha comenzado. Si quieres descubrir quién dará el próximo golpe en esta guerra silenciosa, nos vemos en el siguiente capítulo. What if I could turn back time to when your laughter filled the air, the shadows danced in golden light, moments that we'd never share, echoes linger in the silence, whisper within the ruins, wishing that you still were there. Before the night falls down, before I dream, before I lose all hope, you were my beam. You'll be the last thought I hold, you'll be the last piece of gold, you'll be the last thought I hold, you'll be the last song in my heart's refrain. I trace the outlines of our days in every corner that I see, and if destiny could be rewritten, you would still be here with me. Moments fade just like a song that plays on repeat. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.